llamado. Asambleísta Mauro Andino. Coincidencialmente, 2 días seguidos estamos tratando temas relacionados a los operadores de justicia. Y qué importante que en estos debates podamos hacer un análisis serio, un análisis objetivo de lo que viene ocurriendo en esta importante función del Estado ecuatoriano. Y como bien decía María Paula Romo, presidenta de la comisión, este informe para primer debate nace como consecuencia precisamente del pedido, de las sugerencias, de las aspiraciones, tanto de los operadores de justicia a nivel nacional como de los abogados en el libre ejercicio de la profesión y lógicamente también por la necesidad imperiosa de que los usuarios de la función judicial accedan a una justicia ágil, dinámica, transparente, incorruptible, porque se ha dicho permanentemente que justicia que tarda no es justicia. Y la vacancia judicial que está en actual vigencia ha venido en gran medida a colapsar, señor presidente, el trabajo que vienen llevando a cabo los jueces a todo nivel, y más aún los jueces subrogantes o temporales que actúan en reemplazo de los titulares, muchas de las ocasiones ni siquiera cumplen con ese deber. Y lo más peligroso, que como son ocasionales o son temporales, lo que hacen es dictar sentencias o fallos que favorecen a uno o perjudican a otro de una manera deliberada. Y ahí surge precisamente los actos de corrupción. Es por ello que en la comisión existió prácticamente el acuerdo casi unánime para volver a aplicar el sistema que estaba vigente en anteriores ocasiones. Pero también el periodo o el regreso del periodo vacacional judicial comportó advertir un nuevo inconveniente. ¿Qué pasaría con la sustanciación de las acciones constitucionales? Eso fue una gran preocupación y tuvimos la certeza entre los compañeros de debatir y de presentar una propuesta. La respuesta que encontramos fue precisamente que como evidentemente no pueden suspenderse tales procesos en los feriados o en los fines de semana, sean en estos periodos de vacancia los tribunales de garantías penales, los jueces de garantías penales, de tránsito y de la niñez y adolescencia, los que se encarguen de conocer y resolver estas acciones de carácter constitucional y de esa manera evitar vulnerar un legítimo derecho que tienen los ciudadanos para acudir a la función judicial. Las acciones constitucionales que se presenten 15 días antes del inicio de la vacancia judicial, estas deberán ser sorteadas únicamente entre las judicaturas que van a laborar en el periodo de vacaciones, y cumplida la vacancia, no se sorteen aquellas que conocieron de las acciones hasta 15 días después del periodo de vacaciones, con el fin de mantener el ingreso proporcional de este tipo de causas. Esto es sumamente positivo, señor presidente, pero lo anunciado comporta ser operativa la ley, reformando lógicamente el artículo 163 del Código Orgánico de la Función Judicial, incrementando, obviamente, en una más las reglas para determinar la competencia. Esto es, la atribución que se otorgaría a los jueces de juzgados y tribunales de garantías penales, tránsito, niñez y adolescencia para conocer y resolver las causas constitucionales en periodo de vacancia judicial. Importante también resulta resaltar la reforma al inciso final del artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre el juicio contra el Estado por inadecuada administración de justicia y por revocatoria
o reforma de sentencia condenatoria. La norma actual, señores asambleístas, contempla que cuando una sentencia sea reformada o revocada en virtud del recurso de revisión, o cuando alguien haya sufrido prisión preventiva y haya sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia ejecutoriada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia, en la forma que establece el Código de Procedimiento Penal, que incluirá el daño moral. Pero ¿qué dice el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal? En la parte principal, que se presume de derecho que las indemnizaciones previstas en el presente artículo incluyen el daño moral. Tal presunción, señor presidente, de incluir el daño moral en las reparaciones de daños y perjuicios luce claramente inconstitucional, pues rompe con el principio de restitución integral, restitutio in integrum, observado por el artículo 78 de la Constitución. Así, la reparación integral incluirá la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la garantía de no repetición y la satisfacción del derecho violado. Por lo tanto, el beneficiado con el recurso de revisión debe ser integralmente resarcido a sabiendas que los daños y perjuicios, como son el daño emergente, daños materiales, esto es, salarios no percibidos y ganancias no obtenidas, el lucro cesante, los mismos que son reparables por ser cuantificables económicamente, y los daños inmateriales o daños morales, que no pueden ser cuantificables económicamente, pero sí son compensables, satisfacciones que sirven para mitigar el dolor padecido. He propuesto en consecuencia, señor presidente, y ha sido recogido por la comisión, que se elimine del inciso final del artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial la frase que incluirá el daño moral, y por supuesto a la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado he solicitado también la posibilidad de encontrar una salida viable para que además se elimine el agregado del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, que dice: se presume de derecho que las indemnizaciones previstas en el presente artículo incluyen el daño moral. Con ello, señor presidente, la reforma será compatible con la esencia y naturaleza de la reparación integral de los daños a los que tienen derecho las personas que han sido beneficiadas con el recurso de revisión en materia penal. Asimismo, señor presidente, es necesario resaltar que quienes somos funcionarios públicos estamos en la responsabilidad de cumplir con nuestras funciones, pero lastimosamente, conforme ayer debatimos en el Pleno, hay operadores de justicia que no cumplen con su función, y es por ello que es necesario reformar el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, estableciendo una sanción más severa para aquellos jueces que permiten que opere la figura de la caducidad determinada en el artículo 77, numeral 9. ¿Y cuál es la sanción? La destitución. La destitución, cuando permita que opere la caducidad de la prisión preventiva, cuando la causa sea atribuible a la servidora o al servidor judicial. Es decir, hablamos no solamente de jueces, sino de fiscales, porque los unos no van a las audiencias, los otros no dictan sentencia dentro de los plazos, y opera esa figura que está tan manoseada lastimosamente en el país. Señor presidente, aspiro que con el debate de esta mañana y tarde
se pueda recoger algunos criterios más y de esa manera dotarle al operador de justicia de herramientas más ágiles para el desempeño de sus funciones, pero también poner mano dura para aquellos operadores de justicia que definitivamente no cumplen con su deber. Gracias, señor presidente.